Pues, ¿qué pasa cuando una sola voz se atreve a desafiar a toda una institución? Justo eso fue lo que pasó en Italia, cuando un ermitaño llamado Massimo Copo lanzó una advertencia pública a los meros líderes de la Iglesia, un mensaje que él describió, nada más y nada menos, que como el comienzo visible del Apocalipsis. El mundo ya ha cruzado la línea que separa la decadencia moral de la decadencia profética. Ojo con esta frase porque es la clave de todo. Con esto, Copo no está hablando de una simple crisis de valores, no. Dice que la cosa es más profunda, que hemos llegado al punto en que la decadencia moral es tan, pero tan grande que ya cumplen las profecías bíblicas sobre el final de los tiempos. La escena es de película. Imaginen, Asís, un lugar que es símbolo mundial de la paz. Ahí está reunida toda la jerarquía de la iglesia italiana. Y de repente, de la nada, emerge una figura inesperada desde la plaza para soltar una crítica teológica directa, sin ningún tipo de filtro. Un solo hombre, frente a toda una asamblea. Para entender bien de qué va todo esto, vamos a desmenuzarlo en 5 puntos clave. Primero, el contexto de su advertencia. Luego, su crítica a la iglesia. Después, lo que él llama los pecados modernos, un concepto teológico central. Y, al final, su llamado a la acción. Muy bien. A ver, vámonos de lleno al momento exacto de esta confrontación. ¿Qué estaba pasando en Asís para que alguien decidiera hacer algo tan fuera de lo común? Pónganse en contexto. Todo estaba perfectamente planeado, Una asamblea de obispos, debates importantes sobre el futuro de la iglesia, hasta la llegada del Papa estaba en la agenda. Pero entonces, el 18 de noviembre, ¡pum!, algo rompió el guión. La voz de Massimo Copo irrumpió justo en medio de todo el protocolo. Y aquí está el verdadero choque de fondo. Adentro, en el recinto, se hablaba de documentos, de estrategias pastorales, de diálogo. Afuera, en la plaza, Copo hablaba de conversión, de juicio y del fin de los tiempos. O sea, era un choque entre dos mundos. El lenguaje institucional contra el lenguaje profético. Ahora sí, entramos al meollo de su crítica. Copo sostiene que la iglesia ha ido suavizando tanto, pero tanto su mensaje central, que ha perdido su fuerza, su propósito original. Usando esta cita, Copo argumenta que la iglesia moderna ha olvidado algo fundamental. Habla de paz como si fuera un acuerdo diplomático, algo que los humanos logran. Pero él insiste en que la verdadera paz, la del Evangelio, es un regalo de Dios. Y tiene un requisito que no es negociable: la conversión. Y este contraste es clave para entender todo. Por un lado está la paz del Evangelio, un regalo divino que exige un cambio de vida. Por otro, lo que él llama la visión moderna. Una paz que se ha vaciado de espíritu, convirtiéndose en poco más que un eslogan político. Y este mismo argumento lo aplica a San Francisco. Dice que se ha creado una versión light del santo, ecológico, tierno, un San Francisco que le cae bien a todo el mundo. Pero insiste en que el San Francisco histórico, el de a de veras, era mucho más radical. Un tipo que hablaba de penitencia, de pecado mortal y exigía obediencia total al Evangelio. Un mensaje, claro, mucho más incómodo. Así que el punto crucial es este. Copo denuncia un cambio de vocabulario. Palabras como pecado, conversión o juicio se evitan y se reemplazan por acoger, acompañar, escuchar. Para él, esto no es un simple cambio de estilo, no, es una dilución teológica. Es como quitarle el filo a la navaja, solo para no incomodar a nadie. Ahora pasemos a las críticas más directas de Copo. Aquí es donde conecta lo que él considera fallas morales de hoy con señales proféticas del fin de los tiempos. Aquí, Copo toca un tema bastante sensible. Él sostiene que la aceptación de lo que llama una deriva homosexualista en algunos sectores de la Iglesia es un choque directo entre la doctrina de siempre y las presiones culturales de ahora. Y aclara, no es un ataque a las personas, sino que desde su perspectiva teológica, cuando la institución misma acepta lo que las Escrituras definen como un desorden grave, eso se convierte en una señal de los tiempos finales. Y respecto a la crisis de abusos, Copo lanza una pregunta que busca señalar una aparente contradicción. En esencia, él plantea, ¿cómo puede la Iglesia esperar resolver esta crisis si al mismo tiempo está promoviendo una visión de la sexualidad que, según él, va en contra de su propia enseñanza fundamental? Y aquí es donde detalla esa supuesta incoherencia. Señala que el lenguaje público se enfoca, claro, en las víctimas, en la prevención y en el acompañamiento. Y todo eso es necesario, pero, él argumenta, se están omitiendo los conceptos teológicos clave. El pecado como la raíz del problema, la conversión como la única solución real y la lucha espiritual como el verdadero campo de batalla. Para explicar el estado espiritual que él ve en el mundo,
Copo usa un concepto teológico de San Pablo. Entender esto es clave para captar la verdadera magnitud de su advertencia. El misterio de la iniquidad, en palabras sencillas, es esa tendencia humana a rebelarse, a usar nuestra libertad para ir en contra de Dios. No es algo nuevo, siempre ha existido. Pero, y aquí viene el punto de Copo, le dice que hoy, en nuestra época, ese misterio como que pisó el acelerador a fondo. Se ha vuelto más rápido, más público y más desafiante que nunca. Y da ejemplos muy concretos de lo que ve. Ya no se trata solo de que la gente peque, se trata de que se enorgullece de hacerlo. La caída ya no se lamenta, ahora se justifica. La culpa como que se disuelve, y lo que antes daba vergüenza, ahora se celebra en público. Para subrayar la gravedad del asunto, traza un paralelo con dos de los momentos más críticos de la Biblia, los días de Noé y de Sodoma, y sostiene que, en ambos casos, el problema no era solo el pecado de individuos, sino que el pecado se había convertido en la norma, en la cultura, casi en política pública. Una oposición a Dios, dice, totalmente organizada. Y así llegamos a la parte final, donde Copo amarra todos estos puntos en una advertencia definitiva y en un llamado a una preparación personal y urgente. Él es muy claro en esto. La marca de la bestia del Apocalipsis todavía no ha llegado, pero argumenta que estamos viviendo una especie de ensayo general, una serie de pasos, el control digital, la dependencia de la tecnología, la obediencia a agendas globales que poco a poco van condicionando a la sociedad para que la acepte sin chistar cuando llegue el momento. Esta frase es básicamente el resumen de todo su diagnóstico. Cuando la doctrina se diluye, la fe se debilita, y cuando la fe se debilita, el mundo avanza sin resistencia. O sea, según Copo, la razón por la que la Iglesia no estaría preparada es porque su propio fundamento se ha debilitado. Y una fe aguada, argumenta él, no puede hacerle frente a un mundo que viene con todo. Y al final, Copo reduce toda su compleja advertencia a una pregunta simple y directa. Una pregunta que ya no es para los obispos, sino para cada persona. La pregunta que deja flotando en el aire de Asís es esta: ¿cuál será el verdadero precio de la fe en los tiempos que están por venir?